Con este video te voy a salvar de que te veas como un pendejo. Y si no lo ves completo, pues allá tú, porque si te pones a platicar con alguien que sí le sabe los carros, vas a andar dando penas. Y es que hoy vamos a hablar de 5 mitos comunes que posiblemente crees. Y te digo la verdad, algunos de estos yo también los creía. Número 1. La transmisión manual es para los deportivos y la transmisión automática es para los aburridos. Este mito es bien común y está muy arraigado dentro de la cultura de los carros. Y es que viene de algo que sí era verdad. Al principio las transmisiones automáticas eran muy malas, eran muy impredecibles y también eran muy poco confiables, sobre todo cuando les exigías de más. Por eso la mayoría de los pilotos y constructores decidían irse por el camino de escoger una transmisión manual. Y es que estas eran muy predecibles porque eras tú el que decidía qué cambio meter, a qué hora y qué tanta potencia imprimirle. Y además de eso, por su diseño muy simple, eran mejores cuando les exigías de más y aparte que las modificaciones eran mucho más fáciles. El tema es que como en todas las industrias, la tecnología avanza y en las carreras también. Y empezó la raza a modificar las transmisiones automáticas y empezaron a hacer cosas muy interesantes con ellas. Primero, les pusieron shift kits y las hicieron que fueran más predecibles. Y además de eso, las hicieron mucho más aguantadoras. Ahora, aquí me estoy basando en 2 tipos de carreras: el cuarto de milla y el off-road tipo las baja. Y en este tipo de competencias empezaron a ver que las transmisiones automáticas eran mucho más constantes que las transmisiones manuales. Y es que es bien lógico, quitas al piloto de en medio de la ecuación y haces que una máquina haga el trabajo que tú diseñaste que hiciera. Y el usar una transmisión manual cambió de ser la norma a ser algo que hacías por nostalgia. Y sí, puede ser que digas: oye Memo, pero en el circuito es completamente diferente, es mejor un carro manual que un carro automático. Y sí, tenías razón, hasta hace pocos años que empezaron a desarrollarse las transmisiones de doble clutch, que son más o menos una transmisión manual pero controlada por una computadora. Y estas transmisiones, pues la verdad, se manejan como una automática y han demostrado ser más rápidas, más constantes y en general mejores, sobre todo en los carros de circuito. Más o menos como el Lamborghini Super Trofeo que me tocó manejar en Las Vegas en noviembre. Traía una transmisión de doble clutch que te quitaba toda la chamba a ti. Y en los carros de calle, pues es lo mismo. Las transmisiones automáticas son mucho mejores y las de doble clutch cada día son más populares, más confiables y más comunes. Por eso, la verdad, la transmisión manual se está muriendo. Ahora, no me malinterpretes, 9 de cada 10 veces yo escogería un carro deportivo con transmisión manual sobre un deportivo con transmisión automática. Pero eso es un tema de gustos. El simple hecho de sentir que tú estás en control o la satisfacción que te da cuando metes un cambio haciendo el rev matching y te sale perfecto, la verdad son cosas que son bien difíciles de reemplazar, aunque te haga ser más rápido una automática. En pocas palabras, a mí me encanta la palanca. No. Número 2. Si pones un tubo de escape muy grande, pierdes back pressure y tu motor va a funcionar peor. Este es uno de esos mitos que la verdad yo fui víctima de él. Y es que si le echas coco, puedes ver cómo llega a hacer sentido en algunas cosas. Pero ahorita vamos a clavarnos con los datos prácticos y las pruebas que se realizaron. Primero, ¿por qué quisieras modificar tu sistema de escape? Pues es bien lógico. Quieres modificar tu escape porque mejoras la eficiencia volumétrica y así haces que tu motor produzca más potencia. Y por lógica, dijeras, pues mientras más grande, mejor. Y aquí no importa el cómo la muevas. Pero hay una corriente de pensamiento que dice que si utilizas un tubo de escape muy grande, vas a perder back pressure o contrapresión, lo que va a causar que tu motor pierda potencia o hasta se pueda llegar a dañar. Y la verdad, esto no tiene ningún sentido ni ningún fundamento, porque a los motores de combustión interna
no le sirve para absolutamente nada la contrapresión. Tú quieres que los gases de escape se muevan por el sistema de la manera más eficiente, y la contrapresión es una restricción aquí y en China, porque lo que hace es que va a reducir tu eficiencia volumétrica y al final va a ocasionar que tu motor produzca menos potencia. Y lo que tiene mayor influencia y de donde viene esta idea es de que, dependiendo del sistema de escape, quieres promover el barrido o el scavenging, pero ojo, no es back pressure. El scavenging lo que va a hacer es que va a utilizar el pulso del motor y va a jalar el pulso que viene atrás. Esto se hace más que nada con el diseño de los tubos primarios, pero una vez del colector para atrás, no importa, mientras más grande es mejor. Ahora, si quieres aprender más de los sistemas de escape, chécate aquí que tenemos un video completito que solo hablamos de eso. Número 3. La gasolina que tiene mayores octanos va a rendir más que la de menores octanos y aparte va a cuidar mi motor. Y este es otro mito que es bien común, y es que hay raza que cree que como la gasolina de 92 octanos es más cara, entonces va a ser mucho mejor que la gasolina de 87 octanos. Patusuro, 1987, carburado. Y es que esto es 100% mentira. Y te lo voy a explicar de la manera más fácil. ¿Qué es el octanaje? El octanaje es un índice que se utiliza para medir la resistencia de un combustible a encender bajo presión. ¿Ya viste que no es una medida de la calidad del combustible? Y a todo esto, ¿qué importa la diferencia de los octanos? Un motor está diseñado para comprimir la mezcla de aire y combustible. Esta compresión puede ser un ejemplo de 10:1. ¿Qué quiere decir? Que un volumen de 10 lo va a reducir hasta un volumen de 1. Esto va a crear muy altas presiones dentro de la cámara de combustión, y si tú no estás utilizando el combustible correcto, puedes ocasionar algo que se llama knock o predetonación, o aquí también se le dice cascabeleo, y esto es mortal para tu motor. Por eso los fabricantes te ponen ahí una recomendación de combustible que debes utilizar, porque ellos están tomando en cuenta la relación de compresión que diseñaron el motor. Entonces tienes que usar un combustible de mínimo tantos octanos. Por eso aquí te va el hack definitivo. Hazle caso a lo que te dice el fabricante. Checa tu manual de usuario. Si te dice que utilices gasolina de 92 octanos, nada más ponle de esa. Si te dice que uses de 87, ponle de esa. De nada te va a servir tener una gasolina de más octanos, nada más vas a estar pagando más dinero por ella, y al final tu motor funcionaba perfectamente bien con la de 87. Número 4. Quitar el termostato de tu carro mejora tu sistema de enfriamiento. Este es otro clásico mito del old school que muchos fuimos víctimas de él, yo me incluyo. Y es que la idea es bien básica. Si yo quito el termostato de mi carro, va a pasar mayor volumen de agua y va a pasar más fría, entonces mi motor va a funcionar mejor porque va a estar bien frío. Y esto lo decían por dos razones. Primero, que el termostato bloquea el paso del refrigerante cuando el motor está frío. Entonces, como a mí me gusta mi motor que esté súper frío, se lo voy a quitar para que pase todo el refrigerante y todos vamos a ser más felices. Y el segundo es que una vez el termostato abierto, como está diseñado, va a hacer que pase menos refrigerante por él. Entonces, si se lo quito, va a pasar mucho más refrigerante, el radiador le va a llegar más refrigerante y el motor en general va a estar más frío y todo va a estar mejor. Y esto no es así, y te voy a decir por qué. Primero, tu motor está diseñado para trabajar en un rango de temperatura. Tu motor no le gusta estar ni muy frío ni muy caliente. Por eso los termostatos están diseñados con un rango de temperatura. Están cerrados para que el motor llegue a esa temperatura lo más rápido posible, y una vez la alcanzan se abren, dejan que pase el flujo completo de agua para de esa manera mantener el motor a la misma temperatura. Si por las razones que quieras tu refrigerante está más frío, aunque el motor ya estuviera abierto, se va a empezar a cerrar para dejar pasar menos flujo y otra vez mantener la temperatura en el rango que tu motor le gusta trabajar. Más frío no es mejor. Y en segundo,
si tú quitas el termostato para aumentar el paso del agua, sí vas a aumentar el paso del agua, pero esto te va a generar otro problema. El radiador es un intercambiador de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que va a entrar agua muy caliente y la va a exponer a aire frío, lo cual va a ocasionar un intercambio de temperatura y te va a dar aire caliente pero agua fría. El tema es que los radiadores están diseñados para que pase un determinado flujo de agua. Si pasa más flujo o más rápido, vas a hacer que no alcance a ver el intercambio de temperatura porque está pasando muy rápido. Entonces te entra agua bien caliente y va a salir agua un poco más fría, pero todavía bien caliente para lo que está diseñado tu sistema. En cambio, si tuvieras esa pequeña restricción, va a entrar el agua, va a alcanzar a hacer el intercambio y va a salir el agua fría como debe de ser. Por eso, casi nunca debes de quitar el termostato. Yo solamente veo una razón por la cual es bueno quitar el termostato, y es cuando traes un carro de track, de pista, de carrera 100%. Y ahora no lo vas a quitar del todo, sino lo vas a reemplazar por otra cosa. Y más que nada aquí la idea es que tú quieres quitar partes que te puedan fallar, porque sí, los termostatos son fierros y como ya saben, ahí tenemos la serie, los fierros fallan. Entonces, al tú quitarlo, vas a eliminar tener ahí un posible problema. Pero lo que vas a hacer es que lo vas a reemplazar con un restrictor de flujo para hacer que el agua pase más lento a la velocidad correcta que debe pasar por el radiador, y así puedas obtener un intercambio correcto de temperatura y no mandes al carajo el coeficiente de enfriamiento de tu sistema. Ahora, como les digo, esto lo haces solamente en un carro de carreras, porque tú sabes que tú lo vas a aprender, va a tardar un ratito más en agarrar su temperatura de trabajo, pero una vez estando ahí, tú vas a traer el carro trabajando constantemente por varias horas en un rango de temperatura. Así que si tu carro no es de carreras, déjale el termostato, no seas ingrato. Número 5. Si en la carretera se te atraviesa un animal, acelera en vez de frenar. Este es uno de mis mitos favoritos, más que nada porque va en contra del sentido común y las leyes de la física. Si tú vas en carretera y se te atraviesa un animal, es mejor que tú le aceleres a fondo para que una vez impactes con el burro, lo vayas a lanzar más lejos, y así tu carro va a sufrir el menor daño y tú también, pues no vas a estar tan comprometido. A diferencia de que si frenaras, fueras más lento, pues el impacto lo absorbería completamente tu carro porque no vas a aventar el animal muy lejos. Suena bien menso, ¿verdad? Y es que la verdad es que este problema lo resolvió Isaac Newton mucho antes de que existieran los carros. En este caso, la que aplica es la ley de acción y reacción, y dice exactamente eso, que si tú empujas algo, tú vas a recibir la misma fuerza pero en contra, y te va a ocasionar que te muevas. Entonces, si tú vas más rápido, pues el chingado va a estar más duro, güey. No manches, güey, ahora entiendo por qué no nos visitan los marcianos. Y estos fueron los 5 mitos. Así que si puedes, te pido un favorzote. Ayúdanos a compartir esta información para que haya menos mensos en la calle. Porque ¿sabes qué es lo más peligroso de un menso? Es que no sabe que está menso. Por eso, siempre que tengas una oportunidad, díselo.